Les da la cordial bienvenida a nombre de Hammer y Mario Ortiz, que tuvieron por ahí trabajo. Hoy sí trabajaron, entonces aprovechar y se fueron a trabajar. Yo aquí me quedo para ver este episodio, que es muy interesante. Últimamente, en los últimos meses, hemos tenido muchos problemas en cuanto a la logística marítima. Por la falta de contenedores, por el atraso que hay en la mercancía que estamos pidiendo, por los costos que eso hace que se incremente. Oímos muchas cosas, de repente dicen, oye, es que hay no sé qué tantos barcos parados en los puertos que no pueden bajar. Es que sabes qué, es que ahí están parados porque no hay lugar donde almacenarse. Es que sabes que todo está muy caro porque el mismo transporte marítimo se está atrasando y realmente no sabemos qué está pasando. Por eso hoy titulamos este programa El efecto dominó en el transporte marítimo y invité a un experto en el tema, el licenciado José Antonio Fuentes. Bienvenido, José Antonio. Gracias, Sergio. Muy amable. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, José Antonio. Me voy a permitir leer una semblanza muy rápida de tu amplia experiencia, José Antonio, para que sepamos con quién estamos hablando. Ok, me parece muy bien. Claro que sí. Excelente. José Antonio es egresado de la UNAM como licenciado en Derecho y con más de 40 años en la industria de transporte y logística internacional de cargas. Ahorita nos platicas, José Antonio, por qué de Derecho te fuiste a transporte y logística. Sí, Ok. es una larga historia. Fue parte del equipo de trabajo que participó en México en los programas de contenerización. Fíjate, hasta me trabo. Contenerización de carga para la transportación marítima y desarrollo de los primeros trenes unitarios dedicados al servicio exclusivo de contenedores en los principales corredores del país. Como parte de su capacitación en el transporte internacional, viajó a los países con mayor movimiento en el tráfico de contenedores en el mundo como Japón, China, Hong Kong, en Asia, así como también en Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania, España, Italia, en Europa. Ocupó diversos puestos en alta dirección en México y en los Estados Unidos de Norteamérica para varias empresas navieras como Transportación Marítima Mexicana TMM y otras más que ahorita me gustaría que tú nos platicaras. Ha Sí, sido cómo no. consultor por la construcción de puertos secos en México y Bolivia y es especialista en desarrollo de proyectos de logística y transporte como el Tren Maya y servicios intermodales para México y Centroamérica, entre otras actividades. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, gracias a ti, Sergio, por invitarme y ya sabes que estamos aquí apoyando y tratando de destapar un poquito todas esas incógnitas que se han presentado, sobre todo en los últimos meses, de qué es lo que está pasando en el tráfico internacional de cargas, ¿no? Sí, oye, Es sí, un tema muy apasionante. es todo un tema, pero primero platícanos, por favor, tu experiencia profesional. Sí, cómo no, mira, muchas gracias. Como bien lo has dicho, yo tengo ya, para ser exactos, 41 años ya metido en este rollo del transporte marítimo y de la logística. Y todo nace por un... Y, y pues mira, no tenía yo realmente una gran responsabilidad en nada, ¿no? Ya sabes, como todos los chavos cuando salen de la universidad. Parte del crecimiento, Entonces, ¿no? Y de la sí, sí, madurez. sí. Y un día, ya llegué después de una buena plática que tuve ahí con unos amigos y unas copitas. Y me dice mi papá, oye, pues te tengo una noticia. Fíjate que como yo no veo claro contigo, me tomé me tomé la libertad de inscribirte ahí a un programa que tiene Transportación Marítima Mexicana hace algunos ayeres, a donde después de un selectivo examen que hacen o que hacían, se quedaban muy pocas personas para un programa de entrenamiento pues, de 6 meses, ¿no? Para que conocieran el negocio marítimo. Y entonces me inscribo o me inscriben y yo de alguna manera llego ahí por rebote, ¿no? Llegué, me gustó,
Y pues aquí me tienes. Esa fue prácticamente mi entrada medio accidentada, pero digamos que dentro de todas las cosas padres que yo he vivido y que he experimentado a lo largo de mi vida profesional, este, está el considerarme con dos carreras ya prácticamente cruzadas. Uno que es la licenciatura en Derecho y este que es transportista internacional de cargas, que dicho sea de paso, no hay una, aquí en México al menos, no hay una escuela que te dé tanto conocimiento que he adquirido a lo largo de tantos años. Y en aquel tiempo, cuando TMM, era la empresa de barcos número uno de América Latina, preparaba a su gente y prácticamente la llevaba a la escuela. Ahí mismo trabajabas y estudiabas. Entonces, tuve también la suerte de que después de algunos años de haber estado ahí en la empresa, un día la alta dirección decide enviarme de entrenamiento al extranjero. Estuve un año conociendo pues, muchos países que ya mencionaste tú. Regreso a México, todavía muy chavo, no tenía yo ni 30 años. Y Entonces, oye, en tantos países mal no te la pasaste, ¿eh? No, la verdad es que un poquito de todo. No me quejo, la verdad. Y al poco tiempo regreso a México. Estuve un par de años aquí trabajando en la operación de barcos y un día nuevamente mi jefe, el mero mero, me manda a llamar y me dice, pues ¿sabe qué, señor Fuentes? Hemos decidido mandarlo a Estados Unidos a que represente ahí a la empresa y me mandan a Los Ángeles por un par de años. Entonces, realmente yo puedo decirte que este negocio, esta profesión que tengo, me ha dejado muchas satisfacciones porque además he conocido medio mundo, he conocido a mucha gente y la hemos pasado bien. La experiencia ha sido muy, muy grata y obviamente pues ya con todo lo que hemos vivido en la parte profesional de tantos años, ahora que hay tanta crisis con esto de los contenedores, pues ya no me resulta tan difícil interpretar y en su momento también, pues cuando se puede, platicamos con la gente para darles algunos tips de qué hacer, ¿no? Qué hacer para que el dolor de muelas no sea tan doloroso. Sí, oye, ya con tanta experiencia yo creo que ya hasta lees, ¿no? Por dónde va la situación. Pues Eres de como repente se futurólogo, siente uno ¿no? como doctor, ¿no? Como médico, ¿no? Todos los días tienes que estar leyendo, estar conociendo, aprendiendo, actualizándote, y eso también pues te permite junto con la experiencia pues dar buenos tips a la gente para que sepa qué hacer, ¿no? O que como digo, el dolor de muelas no sea tan fuerte, ¿no? Tan doloroso, ¿no? Entonces Claro, ahí vamos, Sergio. claro, es una realidad que estamos viviendo y que no podemos apartarnos de ella. Lo mejor es prepararse, anticipar lo que se pueda anticipar y preguntarle a expertos como tú. Sí, pues muchas gracias. La verdad es que yo, con toda la buena voluntad que ustedes me merecen, sí, trato de darles a ustedes primero un panorama de dónde estamos parados, ¿no? Y si me Excelente. permites, yo te puedo dar así rápidamente una historia muy, muy, muy rápida de todo lo que está pasando, ¿no? Sí, Realmente esta industria marítima viene de tiempos muy difíciles. Prácticamente en los últimos 30 años ha tenido crisis económicas muy fuertes, ¿a poco? sí, muy, muy fuertes. Y realmente el otro tema, pues la misma depresión económica los ha llevado a que las tarifas se hayan deteriorado a tal grado Mm, que todavía el año pasado, a principios del año pasado, veías fletes de $500, un contenedor de 40 pies de Asia para acá. Sin embargo, se atraviesa el COVID y como que la cosa empieza a cambiar. Eh, yo a esta crisis la resumo en tres etapas. La primera es ok. la prepandémica,
La pandémica fuerte, la que realmente nos pegó, nos azotó a prácticamente todo el mundo, y la tercera parte que es la salida, la que le empezamos a ver ahí una luz al final del túnel y que es la que estamos ya viviendo, pero prácticamente yo les podría decir que en la parte prepandémica, con el deterioro de los fletes y que las empresas navieras se peleaban por la disponibilidad de carga, tuvieron que hacer un pequeño alto en el camino y empezaron a sacar flotas grandes de barcos con con una medida de buscar el que artificialmente se escaseara el espacio y permitiera salir a flote a través de incrementos parciales de tarifa. No les funcionó al inicio del todo, y de esto te estoy platicando de hace 3 años. Okay. Y sí se vio un pequeño repunte en los niveles de flete, pero no lo que hoy vivimos. Realmente a donde se ha destapado el deterioro, o más bien no el deterioro, sino el incremento tan grande de tarifas, es de un año para acá. Ok, 2020 para acá. Sí, de junio del 2020 en adelante es como se ha visto ese repunte en los niveles tarifarios, a grado tal que hoy, por ejemplo, si tú quieres embarcar un contenedor, tienes que pagar 14, 15 mil o hasta 16 mil dólares el puro flete marítimo. Oh. Ahí no te estoy hablando del costo del transporte terrestre, ¿no? Porque además vienen efectos, como bien lo apunta el programa de hoy, el efecto dominó, que también ya haremos una revisión muy rápida de qué es lo que ha venido pasando. Pero sí es importante que nos situemos que hace 30 años venía esta industria de una situación realmente bocabajeada, a unos tiempos de bonanza hoy día, pero que han pasado muchísimas cosas para que pudieran aguantar tantos años la crisis, ¿no? Sí, entonces, sí, adelante. Sí, no, uno pensaría que la industria o el transporte marítimo estaba en bonanza. Ahorita me estabas comentando que no, que sí también tenía sus bajos. Entonces, ¿tú cuál crees que han sido las cosas más importantes para lo que estamos viviendo ahorita? Bueno, mira, esa es la parte fuerte. Después viene la parte de la pandemia, lo que estamos viviendo todavía. Yo lo atribuyo, número uno, al cierre de las fábricas, Okay. al bajo consumo que había pues, de mercancías. Casi la gente, pues prácticamente la economía se paró. En la poca actividad que había en todas partes, solamente había actividades esenciales las que movían esto. Hubo ya el cierre de terminales, de terminales portuarias, por efectos del COVID, las enfermedades, muy poca actividad carretera, prácticamente cero actividad ferroviaria. Sí. Y entonces todo eso, obviamente apoyado por todas las crisis de contagios masivos que había, pegaron también en falta de personal en todo lo que es la cadena de suministro. Y te hablo pues, de fábricas, de empresas que se dedican al retail, a transportistas, autotransportistas, navieras, prácticamente todo. Todo. Entonces, esto pegó a todos. Sí, se paró prácticamente un año. Y bueno, hasta ahí pensábamos que esto iba a continuar así en declive. Sin embargo, de repente inicia o empieza el e-commerce, que dicho sea de paso, Sergio, nadie lo esperaba, ¿eh? Digo, yo no sé, ustedes tienen muchísimo contacto empresarial, y probablemente muchos de tus oyentes o de tus socios podrán darnos alguna opinión al respecto, pero nadie esperaba esto, que de repente la nueva realidad
nos dijera que el e-commerce iba a ser el hitazo del siglo. Claro, entonces ahora todo pides por mensaje, pues, o sea, por mensajería. Sí, Desde la sí, comida, sí. el súper, todo, mercancía, Amazon, no se diga. Sí, 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 sí. Prácticamente todo el mundo hoy gira alrededor del e-commerce Ujú. y de repente empieza el repunte de todo. Eh, por ahí de abril del año pasado empiezan ya los primeros movimientos de que hay faltante de espacio, Ok. de que ya piden los comerciantes más contenedores y ante la salida de tanto barco de las flotas, precisamente por la crisis en la que estuvieron inmersos las navieras, hizo falta, ya empezó a hacer falta barcos y contenedores. Fue el efecto Entonces, contrario. ahí empezamos con la debacle. Las navieras empezaron a acelerar la adquisición de sus órdenes de compra de nuevos barcos, porque además, ante toda esta crisis económica, las navieras decidieron quitar barcos pequeños, te hablo de barcos de 5 o 10 mil teus de Ujú. capacidad, y mandaron a hacer barcos de 20 y 25 mil teus, o sea, gigantes realmente, Al doble. que al doble, Pero que no se entregan de la noche a la te mañana. iba a decir, La no se hacen, construcción de un barco ahora sí como dicen en mi no, pueblo, no son enchiladas. no son enchiladas, se llevan la construcción de un barco de estos de 2 a 3 años. Ujú, Entonces, ujú. empezaron a aparecer también el año pasado algunos barcos grandes de 18 o 20 mil teus, pero pues muy bien, ya empezaron a llegar los barcos, pero lo que no llegaban eran los contenedores. Y la otra parte que también hoy día sigue pegando es que hay muchas terminales marítimas en el mundo, principalmente en China y en Estados Unidos, que no tienen suficiente personal. Esa es otra. Entonces, están los barcos, qué bueno, y cómo los trabajas, cómo los cargas y los descargas, ¿no? Claro. Entonces, el efecto dominó se fue haciendo más grande. De repente llegaban ya los contenedores llenos para exportación, pero no se podían desplazar porque no había gente que pudiera cargarlos a los barcos. Ujú. Y la poca gente que estaba disponible cargaba barcos y tampoco pronosticaron que iba a haber el mismo efecto del otro lado, ¿no? Claro. Entonces, a muchos de los oyentes probablemente ya no les suene tan desconocido que en Estados Unidos, concretamente en Long Beach y Los Ángeles, que son de los puertos más grandes que hay en Estados Unidos para el manejo de contenedores, pues Ujú. empezaron a llegar los barcos, a atascarse los puertos, pero también no se podían atender o no se pueden atender porque no hay suficiente gente que los atienda, pero tampoco hay camioneros que desplacen los contenedores llenos para que puedan salir a vaciarse Ok. o los ferrocarriles. Entonces, todo eso ha propiciado que este efecto vaya tomando un camino más gris, un panorama muy, muy difícil, que honestamente nadie se lo esperaba. Claro. Eh, yo realmente les podría decir, y después de tantos años de estar metido en este rollo de contenedores, inventarios y todo, les podría decir que la crisis no va a terminar todavía. Sí, para Que allá iba, te iba a preguntar porque sí es eh, cierto, fíjate que el factor humano es importante, y entonces no hay personal suficiente para que descargue esos contenedores, para que los almacene, para que los distribuya. Sale un empleado positivo en COVID y pues no sé, ese equipo, esa flota, esa gente, pues a casa, ¿no? Entonces eso es una sí, bueno, disminución también. sí, hoy por ejemplo está pasando en China. De repente reabrieron las terminales en Shanghai y en Ningbo, que son de las más grandes que hay Ujú. en China, de más movimiento de carga. Y hay brotes de COVID. Entonces, de repente hay cierres intermitentes, ¿no? Que obviamente afectan muchísimo a las ventanas de trabajo de los barcos y tienen que volver a suspender operaciones porque el factor humano es muy importante. Sí, Entonces,
esa es una situación que hasta en tanto no terminemos de combatir esta enfermedad, va a seguir muy latente. Sí, A entonces, eso, sí, eso me perdón, lleva a a mi... eso, ¿Sí? Te escucho. a eso agrégale que hoy estamos viviendo el peak season, ¿no? Que es ¿Qué cuando es? más volumen de carga reciben los países que compran Ujú. para el surtido de Navidad y todas las promociones que Ok. ya conocemos. Entonces, es un cuello de botella, pero te tengo otra noticia también. En China, normalmente en febrero o marzo, dependiendo del calendario lunar, se lleva a cabo también el año lunar chino Ok. y afecta o celebran ahí el año lunar China, Taiwán, Corea, Japón, prácticamente todos los países del área. Ujú. Y hay un mes que no trabajan. Ah, Entonces, que todo dar. sí, la producción o la tienes que sacar 15, 20 días antes de que cierren el changarro los chinos, o esperarte a que regresen del año lunar, de las festividades, para volver a salir con tus embarques a donde tienes que mandarlos, ¿no? Entonces, realmente esto se va a seguir agravando con tanta festividad, con tanta cosa que está pasando. Y si bien nos va, Sergio, yo creo que estaríamos ahí tomando la normalidad por ahí de mediados del año que entra, si es que bien nos va. Sí, eso te iba a Pero preguntar, la sí, solución que le vea a los costos y demás, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? no, no, mira, yo creo que la tendencia va a seguir por un rato más. ¿Ok? Y obviamente dirás, oye, pero ya vienen los barcos grandes. Sí, ya vienen los barcos grandes, vienen las incorporaciones de más barcos grandes para el año que entra, pero también van a pedir más contenedores. Correcto. Entonces, no vamos a terminar de tapar el hoyo. Y yo creo, ese es mi pronóstico muy personal, Sí. que esto va a seguir pegándonos por un rato. Y entonces, realmente las soluciones, las recomendaciones que en un momento dado pudiera yo darles es, Ujú. punto número uno, hay que hacer una reingeniería en la empresa, ¿no? En los importadores. Ok. Eh, Tienen que buscar nuevos métodos de abastecimiento Ujú. que pueden ser buscar en otros mercados que no sean los orientales. Ujú. Ac- Dos, Perdón, el primero, aquí es donde cobra relevancia el tener o buscar o ser proveedores locales. sí, y México tiene mucho que hacer, ¿eh? Sí. En ese sentido, tiene mucho que hacer y este es el tercer foro del área de Querétaro, Sergio, en el que tengo la oportunidad de decirles a ustedes que ahí en esa zona hay mucho que hacer. Hay realmente un potencial enorme de negocio para que puedan ser ustedes una cadena, un eslabón muy importante de la cadena para alimentar otros mercados como Estados Unidos, Canadá, mismo Centroamérica, Sí, Sudamérica, que están buscando proveedores emergentes, ¿no? así es. Entonces, yo creo que es un área que hay que explorar, pero que la tienen ustedes ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Que Entonces, hay que explorar y hay que explotar. Fíjate que te platico que en las dos emisiones pasadas, por ahí tuve la oportunidad de ir a un congreso a Washington sí, y el común denominador era, tenemos que buscar proveedores en América. sí, sí, Tenemos que empezar a desarrollar proveedores aquí. Entonces es una gran sí. oportunidad para México y Latinoamérica. Sí, totalmente. Y la otra parte también que es importante es que ustedes, por ejemplo, están ahí en el ombligo de México y tienen conectividad de todo, tienen carreteras, tienen vías ferroviarias, tienen cercanía con los puertos y eso les da a ustedes una importancia estratégica enorme y abaratan mucho los costos de abastecimiento. Entonces, ojalá en este tipo de foros se puedan aprovechar este tipo de cosas, Sergio, porque hay una oportunidad de oro que hay que aprovechar, ¿eh? Claro que sí, fíjate que aquí afortunadamente Querétaro, el Bajío, pero sobre todo Querétaro está preparando mucho para eso. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Y la segunda y la más importante, bueno,
también como parte de la importancia de esto, que busquemos dentro de esa reingeniería proveedores clave que nos permitan ayudar a la reducción de gastos. Y hablo de la gente aduanal, de los transportistas, de los ferrocarrileros, que son parte importante en nuestros desplazamientos de carga. Entonces, si un agente aduanal, por ejemplo, en el caso de las importaciones, no se pone las pilas para que pueda hacer los despachos de las mercancías en una forma dinámica y ágil, vas a tener efectos de cascada también en las demoras, en los almacenajes, porque al no haber suficiente camión o ferrocarril, espacio en el ferrocarril, se van generando otros gastos que te van a seguir encareciendo tus productos, ¿no? Entonces, para mí es vital, es clave que todas las empresas busquen al proveedor indicado para que les acompañe en esta aventura mientras termina toda esta crisis, ¿no? Claro, es prepararse, ¿verdad? Porque al final del día, como tú nos comentas, pues no va a ser para mañana ni para pasado, falta un buen rato. No. Y aparte, las empresas y el comercio no se puede detener. Los costos para el empresario, para todo el mundo, hasta para el ama de casa, te suben los costos y te truenan. Bueno, y hoy estamos viviendo ya una inflación, ¿no? Incluso ya es una inflación que muchos gobiernos en el mundo lo han dicho. Ya estamos viviendo la inflación precisamente causada por efectos de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, sí hay que controlarlo. Es muy importante para que nuestros productos no salgan de la competitividad que buscamos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Claro, y obviamente cuidar nuestro bolsillo. Claro, es como todo, es adaptarse para que la empresa y el empresario siga uno en el mercado. Yo le llamo podamos seguir en la jugada y pasar este bache o esta situación, este charco lo más rápido posible y lo mejor, ahora sí que lo mejor que se pueda. Totalmente. Yo por eso creo que ahorita esos son los 3 puntos clave que yo les recomendaría y ponerse a trabajar cuanto antes en la reingeniería, porque creo que la reingeniería es la clave para que podamos hacerle frente a estos difíciles tiempos. Claro, yo creo que también igual es la clave, ¿no? A final del día, ante los tiempos complicados, pues hay que ponerse a pensarle, cambiar las cosas, actualizarse y seguir para adelante. Es correcto. Perfecto, pues el tiempo se nos acabó. Te agradezco mucho la información. Yo sé que tú eres consultor. Sí, soy consultor. Si algo se les ofrece, con mucho gusto me pueden, ¿cómo se llama? Me pueden contactar. Si nos das tus datos de contacto, por favor, para los amigos que nos están escuchando, que tengan alguna duda, yo creo que es fundamental, si no es que básico, la logística, el transporte marítimo ahorita con toda la situación que estamos viviendo. Si bien no podemos evitar los problemas, sí los podemos anticipar y con eso podemos bajar muchísimo nuestros riesgos. Entonces, ¿nos das tus datos de contacto? Sí, con mucho gusto, Sergio. Mira, mi correo electrónico, que creo que es lo más fácil, es jafuentesr56@gmail.com. Se lo repito, jafuentesr56@gmail.com. Y con muchísimo gusto, todas sus dudas, sus preguntas, estoy a la orden para que las podamos ahí tratar de resolver y de contestar. Excelente, pues muchas gracias. Aprovecho también para comentar que José Antonio está haciendo favor de dar un módulo dentro del diplomado de logística que era en suministro en AFICO. Por ahí nos va a platicar más ampliamente con un poquito más de tiempo, porque ahorita el tiempo es muy corto. Todos estos tips que ahorita nos manejó de una manera pues muy rápida, ahí lo podemos ver más ampliamente. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle al auditorio, agradecer a la Red Empresarial Querétaro por estas instalaciones y bueno, recordarles que exportar es fácil. Atrévete a exportar y haz del mundo tu cliente. Nos vemos en la próxima emisión y muchas gracias por todo. Nos vemos, gracias, saludos. Gracias, Sergio, saludos. Gracias, saludos gracias. A toda la audiencia.